Bienvenida a Mujer Latina Today. Muchas gracias. Ileana, tú tienes una historia y una de las cosas que nosotros hacemos en Mujer Latina es compartirlas para inspirar a las mujeres que quieren lograr sus sueños. Yo creo que mi historia comenzó hace casi 12 años cuando yo me casé y salimos de Venezuela, y en ese momento mi marido y yo apostamos a una aventura, a una nueva vida, y estábamos abiertos a todas las oportunidades. Hemos vivido en 13 años en 7 sitios diferentes, y a pesar de que suene complicado, yo creo que esta oportunidad nos ha permitido eh, disfrutar, aprender y hacer muchas cosas especiales. Vivimos en México, vivimos en Puerto Rico, vinimos a Cincinnati, nos mudamos 2 veces en Cincinnati, después fuimos a California y regresamos a Cincinnati. En toda esta trayectoria yo he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes. Cuando mis hijos fueron pequeños, tuve la oportunidad de quedarme en la casa y disfruté poder darles el tiempo y la calidad de estar con ellos. Soy una persona organizada y soy una persona que sabe qué es lo que quiere hacer, y creo que tengo la visión de saber cómo llegar a hacerlo. Entonces, cuando nos mudamos a California, yo lo primero que hice fue, soy arquitecto de profesión, tener como un plan y una estrategia. Me hice miembro del Colegio de Arquitectos bajo el rol de asociado internacional, e identifiqué cuáles eran las oportunidades de trabajo y dije en dónde me gustaría a mí trabajar, o sea, cuál sería mi sitio ideal de poder trabajar. Entonces identifiqué 2 o 3 oficinas de las cuales les puse como prioridad en dónde me gustaría trabajar más, y empecé a crear mi portafolio. Yo me gradué en la universidad con honores y siempre he tenido una carrera profesional importante, que bueno, se puso un poco en alto con el tema de tener los niños, pero una vez que yo identifiqué dónde quería trabajar, empecé mi propia campaña, y mi campaña era una campaña completamente intuitiva. Entonces yo armé mi portafolio, creé mis cartas de presentación y traté como de explicar qué era lo que me diferenciaba. O sea, qué me diferenciaba a mí con respecto a otro potencial empleado que quisiera aplicar para la misma posición. Y yo creo que una de las cosas que nos diferencia a nosotros los latinos es que nosotros tenemos la inventiva, la creatividad y la pasión de cómo hacer las cosas. Total que no te puedo decir si fue por suerte o si fue por trabajo duro, pero yo conseguí que me aceptaran a trabajar en mi prioridad número 1 de una oficina de arquitectura que trabajaba en colaboración con los arquitectos que yo había admirado en toda mi carrera profesional. El precio que yo tuve para hacer eso, entre otras cosas, era el de reestructurar mi familia, porque yo venía de 4 años de estar en la casa. Y fue un proyecto de familia en el sentido de que todo el mundo en la familia se tuvo que montar a bordo de que esto era lo que todos como equipo queríamos hacer. Gracias a Dios tuve la colaboración de mi esposo que me permitió hacer esto, y pues nos lanzamos en esta nueva aventura. Funcionó excelentemente. Probablemente te puedo decir que parte del precio de reinsertarme en el mercado laboral fue que yo tuve que entrar probablemente a una posición un poco inferior de lo que yo pensaba que eran mis capacidades. Pero otra vez yo lo vi como una oportunidad y yo dije, este de repente es el precio que yo tengo que trabajar para volver a armar credibilidad en lo que yo estoy haciendo. Cuando la directora de recursos humanos me presentó a mí delante de toda la firma como empleado nuevo, ella dijo algo que para mí fue sorprendente y dijo, esta persona trae el portafolio más espectacular que yo haya visto en toda mi carrera laboral. Y ese portafolio fue simplemente de yo sentarme y ver cómo me presento, cómo presento mi producto, qué es lo que puedo explicar, qué yo hago, y cómo les puedo mostrar a ellos la pasión y la intensidad que yo le pongo a todo lo que hago. Por el trabajo de mi esposo nos tuvimos que devolver a Cincinnati y yo tuve que dejar ese trabajo. Y entre las cosas que hice fue pedir cartas de recomendación para mi potencial nuevo trabajo aquí en Cincinnati. Cuando nos mudamos de regreso, a pesar de que soy una persona optimista y
emprendedora, me dio mucha tristeza porque sentí que una vez más tenía que volver a empezar de cero, tenía que volver a empezar con un proceso de entrevistas de trabajo, y qué injusta es la vida, porque yo una vez más he estado luchando y qué injusto que tenga que cambiar. Yo pienso que todo el mundo se tiene que dar la oportunidad de tener como esos 5 minutos de autocompasión, como esos 5 minutos de decir, pobre de mí, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Cuando yo regresé a Cincinnati, yo instalé a mis hijos en el colegio y yo dije, yo tengo que seguir luchando por lo que quiero. Entonces yo seguí mi misma estrategia, yo identifiqué las oficinas en las que quería trabajar, yo me hice mi propia pequeña campaña de marketing y junto con el material que yo había traído de California, con estas cartas de recomendación, yo conseguí un trabajo en la mejor oficina de arquitectura, en la posición en la que yo hubiera estado si yo jamás hubiera dejado de trabajar en el campo de arquitectura. Qué interesante. Y el salto que significó pagar el precio de reinsertarse en el mercado de trabajo versus la nivelación que yo tuve en California fue algo que para mí fue sumamente gratificante. Porque otra vez no te puedo decir si es suerte o trabajo duro, pero me sentí muy orgullosa de mí misma. Porque yo venía con toda mi carga de cosas que resultaron funcionar completamente diferente. Y gracias a Dios yo fui aceptada en este trabajo una vez más y trabajé y fue una experiencia súper enriquecedora. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estás trabajando ahora en la parte de la arquitectura? Bueno, hace un año y medio, con la recesión económica, de repente, de la noche a la mañana, empezamos a ver los proyectos cancelarse. La firma donde yo trabajaba principalmente hacía trabajos comerciales, prácticamente trabajos solamente de retail. La arquitectura, en mi experiencia, en todos mis años de experiencia laboral, es muy susceptible a la economía. Pero en el caso de esta firma era como doblemente susceptible, porque fue susceptible a la recesión económica, más susceptible a cómo la recesión afecta todo lo que es retail. Y la firma hizo dentro de lo que podía sus mejores esfuerzos en manejar la situación. ¿Tu trabajo de arquitecto? Bueno, perdí mi trabajo y entonces una vez más me tuve que poner a sentarme, a reevaluar lo que yo quería hacer con mi vida. Y entre las cosas que tenía que reevaluar, como rol de mamá, yo me tuve que sentar y decir, yo he sido afortunada en tener la experiencia de estar con mis hijos intensamente tiempo completo. He tenido la experiencia de estar en el rol de profesional tiempo completo intensamente. Y una vez que tú tienes estas dos oportunidades, entonces tú te puedes sentar y decir, a mí me gustaría conseguir algo en lo que yo pudiera tomar esto de esta experiencia y pudiera tomar esto de esta experiencia. Y de repente tú puedes pensar que eso es algo que es imposible, que es utópico, que no existe. Pero yo pienso que dentro de las adversidades tú tienes que ver las oportunidades. Claro. Y tienes que utilizar tu pasión y tu creatividad en conseguir qué es lo que te llena, qué es lo que te hace feliz y cómo lo hace funcionar. Tengo que decir que lo que estoy haciendo ahorita es un poco producto de accidente, pero yo también quiero pensar que es un poco producto de que dentro de la adversidad tú te mantengas abierto a ver cuáles son las oportunidades. Otra vez, una vez que yo estaba de nuevo en mi casa, sintiéndome sumamente producto de una injusticia, en el sentido de que yo quería seguir siendo exitosa y estaba siendo feliz en lo que estaba haciendo, yo me senté a pensar y dije, bueno, ¿qué cosa podría hacer yo que llenara esta necesidad de creatividad que yo tengo, pero que a la vez me permitiera tener el dominio de mi tiempo y el control de cómo yo puedo hacer que todas mis actividades como mamá, como profesional se mezclen y no sean tomar como... lo mejor de cada mundo y crear tu propio mundo, un nuevo mundo, ¿no? Un mundo diferente. Sí, que pasé de repente 4 o 5 meses tratando de entender qué era lo que quería hacer, y tengo que decir que pasé 4 o 5 meses digiriendo el luto de lo que me había pasado, porque gracias a Dios yo no estaba en la situación en la que esta situación me hiciera perder mi casa, pero sí fue sumamente personal, y yo creo que mi percepción de eso fue tan grave como si yo hubiera tenido que perder mi casa.
En esos 5 meses yo busqué los mecanismos que me ayudaran a digerir y que me ayudaran a superar. Hice muchísimo ejercicio y el ejercicio fue como una medicina de ayudarme a mantenerme en control de lo que quería hacer y ayudarme a proveerme de esta claridad. Bueno, tomaste lo mejor de los dos mundos y creaste como un balance. Sí. Porque en el fondo la economía no iba a cambiar. Cuéntame este nuevo mundo que creaste. Bueno, este nuevo mundo empezó un poco como por accidente. Una vez que yo me encontré, que ahora estaba de nuevo en la casa y tenía el tiempo de hacer cosas que como mamá que trabaja a tiempo completo no podía hacer, dije, bueno, ¿sabes qué? Entonces, esto significa que esta es la oportunidad de hacer esto y yo tengo que ser flexible para disfrutar a mis hijos, para disfrutar de las cosas que están alrededor de mis hijos y nadie dice que es algo permanente, pero si yo tengo esta oportunidad de hacerlo ahorita lo voy a hacer. Entonces tengo que decir que inmediatamente de cuando el furlough se terminó y a mí me hicieron un layoff permanente, un mes después de eso venía la primera comunión de mi hija. Y como mamá que trabaja full tiempo, yo no había tenido ningún momento de poder dedicarle a ningún tipo de planificación ni de poder disfrutar lo que era un evento importante en su vida y en la vida de la familia. Entonces, una vez que me encontré que tenía el tiempo y los recursos para hacerlo, entonces decidí que iba a ser algo muy lindo. Siempre he sido una persona que ha disfrutado mucho de celebrar todas las oportunidades que la vida te dé para celebrar. Celebrar grande, celebrar chiquito, pero celebrar y disfrutar de los momentos especiales. Entonces me dediqué a hacer algo especial para mi hija y entre las cosas especiales que hice su torta de primera comunión. Y la torta de primera comunión no era una torta sencilla, simple, era una torta especial, era una cosa especial para ella porque yo ahorita tenía la oportunidad de hacerlo. La primera comunión, además de ser un momento especial para la familia, resultó ser un éxito y resultó ser muy disfrutado por todos los amigos y toda la gente que compartió con nosotros. Y particularmente la torta de la primera comunión, una vez que yo la había terminado, yo dije, qué divertido hacer esto, qué interesante este reto creativo, qué interesante yo poder hacer algo que con mis manos, así como antes hacía una maqueta, ahora estoy haciendo una torta. Y todo el mundo que fue a la primera comunión tuvo como sus comentarios tan positivos y tan increíbles que a raíz de ese evento yo empecé a recibir órdenes para otras primeras comuniones. ¿Qué tenía tan especial que le gustó a la gente? Bueno, el extra, o lo que yo puedo decir que lo diferenciaba de un pastel de pastelería, era, número uno, que era 100% especializado en el evento. Yo tomé elementos de las invitaciones y los incorporé en el pastel. Entonces, teóricamente, ese pastel era un pastel único en el sentido de que era un pastel que se había diseñado alrededor de un tema y no era un pastel que tú hubieras podido ver en una revista de un diseño predeterminado, sino era una cosa única para ese sitio. Después de ese evento, yo probablemente hice como entre 10 y 15 entre los amigos. Y una vez que yo había hecho casi la número 20, yo dije, si la gente manifiesta interés en mi producto, entonces a lo mejor esto es una oportunidad de hacer algo a nivel profesional y ver cuál es el resultado. Y a lo mejor no funciona y a lo mejor no tiene éxito y a lo mejor sí. Tengo que decir que yo tomé esa decisión hace un año, en enero del año pasado, y el año pasado solamente hice 50 pasteles. Cuando tú tienes una idea, es mi filosofía, tú debes empezar pequeño pero seguro. Y tu crecimiento tiene que ser un crecimiento seguro y constante, paso a paso. pero paso a paso. Y eso fue lo que yo me propuse. Entonces, la proporción de mis pasteles ha ido exactamente en función de esta filosofía. Yo empecé haciendo un pastel pequeño para una primera comunión con ciertas características y hoy en día tengo órdenes para pasteles de 6 pisos, para 200 servings para un matrimonio. Yo hago todo desde la casa y lo que no tienes nadie que te ayude. No tengo nadie que me ayude. Y a mí lo que me parece más interesante de todo es, y otra vez te puedo decir, yo no necesariamente me considero una persona muy espiritual, pero yo considero de que las experiencias que yo he tenido en mi vida de alguna forma me han llevado a este momento.
Y yo siento que yo he tenido la receptividad para identificar las oportunidades. Y he tenido también un poco la posición en decir, cualquier cosa que tú hagas y cualquier cosa que tú decidas hacer, tú la tienes que hacer con pasión, la tienes que hacer con convicción y tienes que dar el 200% de lo que tú puedes dar. Y si tú tienes esa actitud a cualquier cosa de la que tú quieras hacer, cualquier cosa que tú quieres hacer, porque probablemente tus expectativas no son necesariamente las mías, yo creo que tú vas a tener una vida llena de éxitos y llena de felicidad. Estamos a mitad de febrero y tengo 6 órdenes para mitad de año de pasteles de matrimonio, que es finalmente mi objetivo. ¿Cuánto tiempo duras haciendo un pastel de 6 pisos? Bueno, eso es parte del reto porque todo se tiene que hacer en un periodo de 4 o 5 días antes del evento. Entonces, yo soy una persona organizada y hago mentalmente como mi lista de todo lo que tiene que suceder para llegar a hacer esto. Los pasos. Todos los pasos. Y esa planeación me permite, dentro de todo, seguir disfrutando el proceso, de que no haya sorpresas en la mitad del proceso y de conseguir excelentes resultados, porque... ¿Cómo estás haciendo ese mercadeo? Bueno, yo puedo decir que toda esta experiencia es una gran curva de aprendizaje. Hoy en día yo me sorprendo de la receptividad de la gente con respecto a mi producto. Y lo que yo hoy en día he definido, un poco por intuición, un poco por experiencia, es que mi ideal de marketing es que sea word of mouth. Yo quiero que sea recomendación de las personas que vean mi producto y que no puedan parar de hablar de él. Simultáneamente, yo estoy tratando como de definir cómo puedo llegar yo al segmento de mercado al que quiero llegar. Y he entrado en conversaciones con las wedding planners locales y estoy sorprendida y sumamente contenta de su receptividad. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti.